Un amor impetuoso, capítulo 5, de Bárbara Cartland. No lo haré, no me casaré con él, gritó Yavina, golpeando el piso con el pie. No me hables de esa manera, dijo Sir Bruce en tono helado. Ve a tu cuarto, Yavina, y quédate ahí hasta que te sientas en mejor estado de ánimo. Eres una jovencita en extremo afortunada y no hay nada que decir acerca de este asunto. No me casaré, papá, dijo Yavina con los dientes apretados. Harás lo que yo te ordene, contestó Sir Bruce. Soy tu padre y me debes obediencia. Sir Bruce salió de la habitación cerrando la puerta tras él, y Yavina se dejó caer, temblando, frente a la chimenea en la que ardía un buen fuego. Le tenía miedo a su padre, siempre se lo tuvo, y desde la muerte de su madre, él se había vuelto aún más inaccesible. Ni siquiera su madre había logrado nunca hacerlo cambiar de opinión, una vez que tomaba una decisión. Yavina había sabido, por la inflexión de su voz y la determinación de su mirada, que, a pesar de la oposición que ella demostrara, terminaría por llevarla al altar para casarla con Lord Dornech. Se llevó las manos al rostro con desesperación. ¿Cómo podría soportar una cosa así? ¿Cómo podría tolerar no solo a aquel hombre, a quien detestaba, sino la vida que tendría que llevar como su mujer? Conocía el castillo Dornech. Era un edificio de piedra, frío e imponente, con gruesos muros de 1 metro de espesor y habitaciones sombrías y oscuras, apenas un poco mejores que los calabozos que albergaba en los sótanos. Se imaginó a Lord Dornech acariciándola y se sintió sacudida por un temblor de miedo que jamás había experimentado. Él era tan sombrío y temible como su castillo. Tenía la impresión de que, una vez que se viera encerrada en aquel lúgubre lugar, lanzaría gritos de pavor que nadie escucharía. No puedo casarme con él, no puedo, murmuró para sí misma. Sin embargo, al día siguiente, cuando Dornech fue a visitarla, no pudo desafiarlo como deseaba. Con su padre presente, se había limitado a permanecer de pie, bajos los ojos, sintiendo que Lord Dornech deslizaba un pesado anillo de brillantes en su dedo. Había pertenecido a la madre de él, y Yavina no pudo menos de notar que necesitaba limpiarse y que la montadura era pesada y bastante fea. «Estoy seguro de que seremos muy felices», había dicho Lord Dornech con aire solemne, después de pensarlo unos minutos. «Mi hija es muy tímida», dijo Sir Bruce al ver que Yavina no contestaba. «No es de sorprender, considerando el honor que su señoría le ha conferido». Lord Dornech había bajado la mirada hacia el rostro pálido de Yavina, y por un momento ella pensó en suplicarle que la liberara de la obligación de convertirla en su esposa. Entonces, cierto instinto recién adquirido con respecto a los hombres le reveló que Lord Dornech no accedería a sus ruegos. No era nada que él hubiera dicho. Fue solo cierto brillo que advirtió en el fondo de sus ojos y que la asustó más que si la hubiera tomado en sus brazos. Comprendió desolada que, aunque ella nunca le había prestado a él la menor atención, él sí se había fijado en ella. No podía equivocarse respecto al sentimiento que él le inspiraba. En Edimburgo había empezado a notar ciertas reacciones cuando los hombres le tomaban la mano demasiado tiempo o se le acercaban demasiado al hablarle. Le había agradado provocar emociones que no alcanzaba a comprender del todo, pero lo que resultaba divertido proviniendo de un joven le parecía repulsivo en un hombre lo bastante viejo para ser su padre. Sintió el loco impulso de volverse y escapar a toda prisa de allí. Solo cuando volvió a quedarse sola y su padre se llevó a Lord Dornech a las caballerizas, comprendió lo que debía hacer. Le había tomado algún tiempo poner su plan en acción. Primero, había pensado simplemente marcharse de casa y dirigirse a Edimburgo. Trataría que alguna de las muchachas con las que había trabado amistad durante la temporada anterior le diera alojamiento, pero comprendió que su padre la haría regresar y que la situación no solo no cambiaría, sino que empeoraría. La mantendría más encerrada que antes, celosamente vigilada, hasta el día en que la conducirían a la iglesia para casarla con Lord Dornech. Fue entonces que recordó a su tía, la hermana de su madre, a quien había amado tanto cuando era niña. Vivía en Niza, un refugio seguro en el que su padre no la encontraría jamás. Tenía la impresión,
aunque no podía estar segura de que su padre no conocía la dirección de su tía. Ella no se había comunicado con él desde la muerte de su hermana, pero solía escribir a Yavina en el cumpleaños de ésta y en Navidad. Algunas veces, también, antes que la guerra lo prohibiera, llegaban regalos de Francia que emocionaban mucho a Yavina. Tía Elspeth comprenderá, se dijo Yavina, que no puedo casarme con un hombre como Lord Dornech, a pesar de lo rico e importante que pueda ser. Tenía la impresión de que, una vez que llegara al lado de su tía, podría encontrar en el sur de Francia al joven de sus sueños. Debía ser apuesto y sonriente, un hombre con brillo de travesura en los ojos, y que le hablara, no solo de la admiración que le causaba su belleza, sino de su amor. Quería oír decir a alguien todas las cosas que jamás había escuchado en su hogar. Quería ser halagada y sentir, una y otra vez, la extraña emoción que le estrujaba la garganta cuando un hombre le decía: «Eres preciosa». Y ahora se encontraba casada con un hombre que le había hecho comprender, con absoluta claridad, que la detestaba. Aquel pensamiento le resultaba insoportable. Por un momento pensó en decir a gritos que ella nunca había querido que tal cosa sucediera y que no podía resistir la idea de lo que le esperaba en el futuro. El duque no era, en ningún sentido, el hombre de sus sueños. Cuando recordaba su actitud estirada e intransigente, la forma en que criticaba el modo exagerado de hablar de ella y, por si fuera poco, su huida de casa, Yavina decidió que el destino le había jugado una mala pasada. Había escapado de Lord Dornech para caer en una versión joven del mismo tipo de hombre. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Las ruedas del carruaje, al avanzar por los descuidados caminos, parecían repetir aquellas palabras una y otra vez. En aquel instante se le ocurrió una idea. «¿Usted cree?», empezó a decir en voz alta. El duque se volvió a mirarla por primera vez. Instintivamente, Yavina se encogió y se acurrucó en un rincón del carruaje. El rostro del duque estaba contorsionado por la rabia. Este no era el mismo hombre flemático y tranquilo, aunque pomposo y aburrido, que encontró al principio. Era un hombre airado de mirada relampagueante, que le decía con voz áspera: «Tenga la bondad de guardar silencio. Discutiremos esto cuando yo haya tenido tiempo de pensar en ello. Por el momento, no deseo oír su voz parlanchina, ni sus tontos comentarios». Volvió el rostro y miró hacia el frente y guardó silencio. Continuaron el viaje sin hablar hasta que, al mediodía, entraron en el patio de una posada. El duque descendió del carruaje y solicitó una sala privada, pero le dijeron que no había ninguna disponible y que, si él y Yavina deseaban comer, tendrían que hacerlo en el comedor general, donde ya había bastantes personas. Yavina se alegró de no tener que sentarse con él a solas, en silencio, o escuchar sus expresiones de furia contra ella. Llevada de sus cambiantes estados de ánimo, después de sentirse muy deprimida debido a la ira del duque, se sintió un poco mejor al observar que tenía apetito. Como de costumbre, el menú consistía de caldo escocés, carnero duro y un pudín pesado como el plomo. Pero había un excelente queso y Yavina, con el sano apetito de la juventud, comió con gran entusiasmo. Notó que el duque apenas probaba la comida y que bebía con expresión desolada el vino de mala calidad, el mejor que la posada podía proporcionar. Tenía la impresión, y estaba en lo justo, de que al duque debía dolerle la cabeza debido a los bruscos movimientos del carruaje. Pero él le había ordenado que no hablara y, con un gran esfuerzo, Yavina contuvo las palabras que asomaban a sus labios y permaneció en silencio. Se consoló observando a la gente que la rodeaba, inventando, como de costumbre, historias sobre ellas. Ella y el duque se veían fuera de lugar entre los labriegos y pastores mal vestidos, o entre los relamidos agentes viajeros que formaban la mayor parte de la clientela restante. Una hora después de su llegada, volvieron a ponerse en marcha, y ahora no había la menor duda de que el duque estaba sufriendo. Se recostó en el rincón del carruaje y cerró los ojos, pero su expresión de enfado persistía. Yavina lo contempló un instante un poco inquieta. Continuaron avanzando. El viaje le pareció a ella interminable, pero al fin, cuando el sol empezaba a ocultarse, se detuvieron en una hostería, a todas luces mejor que las que
les habían tocado en suerte hasta entonces. La esposa del mesonero, una mujer de unos 50 años, se dio cuenta de que pertenecían a la aristocracia desde que los vio. Los condujo a una salita privada, donde ardía un enorme leño en la chimenea, provista de cómodos sillones frente al fuego. «Me imagino que querrá 2 habitaciones, señor, una para usted y otra para su hermana», dijo la mujer al duque después de observar furtivamente el dedo izquierdo de Yavina y ver que no llevaba anillo de casada. «Sí, eso es lo que necesitamos», contestó el duque a toda prisa. «Hay 2 en el primer piso que de seguro les gustarían. Si me acompaña, señorita, me imagino que querrá lavarse y arreglarse un poco antes de la cena, que le será servida inmediatamente». Como sabía que la gente del campo cenaba a las 5 de la tarde, Yavina siguió a la mujer obedientemente y subió con ella una escalera para encontrarse 2 habitaciones agradables, de techo bajo y con cómodas camas y chimeneas, en las que el fuego fue avivado de inmediato. Le trajeron agua caliente y, después que se hubo lavado y cambiado de vestido, bajó, un poco titubeante, por la escalera de roble pulido hasta la salita privada. Notó que el duque se había cambiado la corbata y la ropa de viaje, y que llevaba ahora otro de los trajes de chaqueta oscura y sencilla, que le recordaban más a un ministro de la iglesia que a un caballero de la aristocracia. Estaba bebiendo una copa de coñac cuando ella apareció. Se puso un momento de pie, pero se sentó de nuevo en cuanto ella se acercó al fuego para extender las manos heladas hacia él. «La esposa del mesonero», dijo el duque por fin. «Pensó que era usted mi hermana y creo que, dadas las circunstancias, es mejor dar esa impresión. Los sirvientes, por desgracia, ya le han dicho mi nombre. Será mejor que ella piense que nos une ese parentesco por el breve tiempo que estaremos aquí». Yavina no tuvo oportunidad de decir nada al respecto porque en ese momento se abrió la puerta y empezaron a servir la cena. Esta resultó una sorpresa por la buena calidad. En lugar del carnero duro que habían comido antes, le sirvieron un tierno filete de ternera, gordos pichones rellenos de setas y un exquisito jamón del que el duque comió doble ración. Saborearon también una buena selección de golosinas y pudines, seguidos por 3 quesos, el mejor de ellos hecho con leche de cabra. El mesonero sacó de su bodega una botella de clarete que el duque encontró bastante agradable. Cuando terminó la cena, Yavina imaginó que el duque debía sentirse de mejor humor. No estaba muy segura, porque seguía teniendo el ceño fruncido, y aunque había desaparecido de su rostro la expresión de furia, su mentón se erguía amenazador y duras líneas surcaban su boca. Cuando al fin terminaron de cenar y la mesa fue despejada, el duque se levantó para sentarse junto al fuego con una copa de vino en la mano. Un poco nerviosa, Yavina se sentó en una silla frente a él. «Y ahora», dijo él con una nota aguda en la voz, «supongo que tendremos que discutir esta intolerable situación en la que nos encontramos». «Yo lo siento mucho», dijo Yavina de nuevo. «Debo admitir que me parece incomprensible que haya pasado por alto el resultado que se derivaría de sus mentiras». Todavía estaba muy enfadado, pensó Yavina, y se le encogió el corazón. «Me había olvidado por completo de esa ley. ¿Usted la conocía?» «Sí», contestó Yavina, «pero nunca había sabido de nadie que se hubiera casado por de la declaración, y cuando le aseguré a Lady Macleod que estábamos casados, lo dije sin pensar, con resultados desastrosos. Debe ser posible liberarnos de algún modo», dijo Yavina en un murmullo. «Tal vez exista otra ley que lo permita», sugirió el duque. «¿O es eso algo que también ha olvidado?» «No logro comprender cómo pude decir que estábamos casados», murmuró Yavina, con voz casi suplicante. «Pero cuando vi a Lady Macleod mirándome con sus ojos inquisitivos, no se me ocurrió otra cosa para explicar que estuviéramos juntos. Las palabras acudieron sin pensar a mis labios. ¿Está segura de que no lo hizo en forma deliberada?» Por un momento Yavina no comprendió lo que el duque insinuaba, pero después un fuerte rubor afloró a sus mejillas. «¿En verdad se imagina», exclamó con visible ira, «que yo querría casarme con usted? Aunque sea un duque, no es el tipo de hombre con quien me casaría. Es demasiado aburrido y desagradable, y, pensándolo bien, demasiado viejo».
Creyó advertir en los ojos del duque una mirada llena de desprecio, y eso la incitó a decir con rudeza: «De nada le sirve ser duque si parece un sacristán relamido. No concibo que ninguna joven pueda desear ser su esposa. Y yo por mi parte no tengo el menor deseo de casarme con usted», contestó el duque iracundo. Aquella furia contenida asomó de nuevo a la superficie. «Una jovencita irritante, impulsiva y medio loca», añadió. «No es el tipo de esposa que necesito, puedo asegurárselo». Habló en voz tan alta que sus palabras retumbaron por toda la habitación y Yavina se puso de pie. «¿Cómo se atreve a hablarme de ese modo?», dijo a su vez con violencia. «Le hará bien escuchar la verdad, aunque sea una sola vez en su vida. Le aseguro que no tiene nada de qué enorgullecerse, ni tampoco tiene derecho a insultarme». Yavina, exasperada, salió a toda prisa de la salita. Cerró la puerta al salir con tanta violencia que las botellas en el interior de un aparador chocaron entre sí y un cuadro colgando en una pared lateral se vino abajo. El duque se puso de pie, pero volvió a sentarse, mirando hacia el fuego con aire de desconsuelo. «¿Qué objeto tiene enfurecerse?», se preguntó. Todos los insultos que pudieran intercambiar entre ellos no alterarían el hecho de que estaban legalmente casados. No podía imaginar una pareja más incompatible que ellos dos. Yavina había sugerido que debía haber alguna forma de deshacer el matrimonio. Él lo esperaba así. Tendría que consultar a un abogado y pedir opinión legal en el asunto. Se imaginó una larga serie de juntas y de discusiones y a abogados que se contradecían entre sí. Le aterrorizaba pensar en la publicidad que ello provocaría y podía imaginar las burlas de sus amigos. Cómo se divertirían a su costa. Pobre John, al fin lo pescaron. Les haría mucha gracia relatar cómo había caído en las redes del matrimonio, cuanto menos lo esperaba, y atrapado no por una de las bellezas de la alta sociedad que lo persiguieron en el pasado, sino por una desconocida chiquilla escocesa de la que nadie había oído hablar. «Lo único que puedo hacer es actuar con dignidad», pensó el duque. Se sintió un poco avergonzado por haber perdido el control de sí mismo e insultar a Yavina de ese modo. Pero ella lo había hecho perder los estribos. No era solo que le hubiera dicho que era aburrido, cosa que él ya sabía. El que lo hubiera comparado con un sacristán relamido fue la gota que derramó la copa de su paciencia. «Estás metido en una rutina. Tu vida es monótona. Te volverán un tipo insoportable». Con cuánta frecuencia había escuchado esas palabras de Freddy y sus demás amigos. Y ahora se las repetía a una chiquilla impertinente. «¿Qué importa si es verdad?», se preguntó, pero no pudo evitar que la idea lo irritara. Al ver que su copa estaba vacía, cruzó la habitación para llenarla de nuevo, pero en la botella que había dejado en el aparador no quedaba una gota de licor. Con un gesto de impaciencia tiró de la campanilla y después de un momento apareció la esposa del mesonero. «Diga a su esposo que me mande otra botella de vino», ordenó el duque. «Muy bien, su señoría», contestó la mujer y añadió con aire de reconvención: «No es correcto que una jovencita salga al frío a estas horas de la noche. Se le mojarán los pies, por una parte. Además, hay tipos peligrosos alrededor de las tabernas». El duque la miró con incredulidad. Entonces preguntó: «¿Me quiere decir que mi hermana salió a caminar?» «La vi con mis propios ojos caminando por la calle hace unos minutos», contestó la esposa del mesonero. Su señoría no debía permitirlo. La mujer hablaba en el tono severo de una niñera que estuviera riñendo a un niño mayor por no cuidar a otro de menos edad. El duque se puso de pie. «Iré a buscarla». Afuera de la salita, cerca de la puerta, colgaba del gancho en el que la había puesto al llegar su capa forrada de piel. Al tomarla, notó que la capa oscura que Yavina llevaba puesta no estaba ahí. Abrió la puerta de la posada. En el acto le azotó el rostro una ráfaga de aire helado. El viento, que había disminuido un poco durante el día, soplaba ahora de nuevo con fuerza. El duque salió a la angosta calle, en la que solo se veían unas cuantas casas, levantadas en forma caprichosa y a distancias irregulares. Había varias tiendas, pero estaban cerradas ahora. En lo alto del pueblo estaba la iglesia. Un poco adelante del camino había varias ventanas iluminadas, sin duda pertenecientes a tabernas baratas,
donde los habitantes de la localidad bebían. El camino era irregular y resbaloso. El duque partió en la dirección que supuso que Yavina había tomado y, después de caminar unos cuantos pasos, le pareció ver adelante a dos figuras entre las sombras. Al mirar en aquella dirección, oyó gritar a Yavina. Al salir de la salita, Yavina iba tan enfurecida que había decidido, en la forma impulsiva en que solía actuar, que dejaría al duque y no volvería a verlo jamás. Se sentía insultada y humillada porque él se había negado a hablarle en todo el día, y luego, cuando la ofendió con saña, decidió que ya no podía soportarlo más. Lo odiaba. No tenía la menor intención de quedarse a escuchar sus insultos y, en realidad, porque tenía que hacerlo. Ella había aparecido en la vida de él por pura casualidad. Ahora se marcharía y, casada o no, jamás volverían a verse. Se daba perfecta cuenta del valor de las joyas de su madre, por lo que, al cambiarse, se las había prendido dentro del vestido limpio. Sabía que podía ser peligroso dejarlas en el dormitorio, y Yavina era lo bastante precavida para no querer separarse de su única riqueza hasta que estuviera en la seguridad de la casa de su tía. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.